Cuentanotas, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para presentarles a un invitado muy especial a quien tenemos el honor y particularmente tengo el honor de tenerlo en esta grabación y en esta nueva edición. Se trata de Fernando Carrión, muchos deben conocerle. Fernando es académico, experto en ciencias sociales con varios premios, tanto nacionales como internacionales, debido a las investigaciones que ha hecho en diferentes temas. Es una de las 50 personalidades más influyentes de Iberoamérica y a mucho honor es ecuatoriano y quiteño, experto en seguridad y también en urbanismo. Así que con Fernando vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos, a ustedes, a nosotros, y que al parecer cada vez esta crisis se ahonda más. Estamos hablando del tema de la inseguridad. En este feriado, solamente para ponerles un ejemplo, un policía murió en el sur de Quito defendiéndose de los delincuentes. A eso es a lo que estamos abocados en este momento los ecuatorianos y parece ser que las cifras cada vez van en aumento. Y hay un componente adicional al tema de inseguridad que ciertamente preocupa a muchos, y es que varios creen que una alternativa para salir de esta crisis de inseguridad sería, por ejemplo, el porte de armas. Esta es una forma real de acabar con la delincuencia. Se necesita un arma, en este caso, para terminar o acabar con la inseguridad. Fernando, qué gusto tenerlo. Bienvenido. No, muchísimas gracias, Marcela, por la invitación y sobre todo por esa presentación. Bueno, sí, este es un tema complejo, del porte de armas, que yo creo que plantear a estas alturas, después de haber tenido experiencias históricas en distintos países, pues no es la más sugerente. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en el año 2019, fallecieron nada más ni nada menos que 39,000 personas por el porte de armas. El caso de Guatemala y México, que también tienen esta posibilidad, pues son países que tienen las tasas de homicidios más altas. El caso de México ha ido en crecimiento y el Triángulo Norte, donde está Guatemala, está también como la zona de mayor grado de violencia de América Latina, de tal manera que simplemente si uno compara con otras realidades, pues una propuesta de este tipo no tendría mucho sentido. Ahora, y de acuerdo también a los ejemplos, Fernando, que usted nos ponía, esta no sería entonces la solución, porque evidentemente lo que demuestra es que una persona que tenga la licencia para portar un arma no necesariamente significa que de esta manera los índices de delincuencia van a bajar. ¿Esta no sería la solución en el Ecuador? En absoluto. De lo que se conoce también en algunos de estos países, el número de femicidios aumenta, el número de suicidios aumenta y también aumenta el fallecimiento o asesinato de otros miembros de la familia. De tal manera que no solo es un problema frente al crimen que estaría ocurriendo fuera del domicilio, fuera del espacio doméstico, sino también lo que termina ocurriendo dentro del espacio doméstico con los casos de estos que estoy señalando. Y una cuestión adicional, hace poco estuve revisando costos de armas. Más o menos un arma que funciona bien no baja de $450. ¿Eso qué significa? Que solo podrían tener acceso ciertas personas que tienen la capacidad económica. Entonces, lo único que queremos nosotros con una medida de este tipo es que ciertas personas que tienen capacidad económica puedan tener la seguridad a través de las armas. Yo creo que ese factor también es un elemento fundamental, porque lo que podría introducir en caso de que esto funcione, y yo creo que no funciona, es introducir la desigualdad incluso en el acceso a la seguridad. Profundizar además la desigualdad social que existe en el Ecuador
y además que el tema de las armas ciertamente es un negocio y precisamente por eso en Estados Unidos es tan difícil ejecutar también en este caso el mandato que existe para eliminar el porte de armas en los ciudadanos estadounidenses. Yo leía el otro día datos en donde decían que alrededor de 360 personas mueren cada día en Estados Unidos producto de un arma. Fernando, le invito a conocer también un poco cuál es el punto de vista de los ciudadanos. En este momento tenemos a Michel García y él nos va a contar qué es lo que piensa precisamente de esta posibilidad o alternativa del porte de armas en el Ecuador para luchar en contra de la inseguridad. Agregando mi comentario al tema expuesto, yo estoy en contra de la aprobación de portar armas a nivel ciudadano, ya que existe mucha desigualdad de pensamientos. Sé que mucha gente que ha sufrido o ha visto casos de delincuencia o asesinato están de acuerdo en portar armas por defensa propia, pero al mismo tiempo existe mucha gente que le va a dar un abuso a esta aprobación. Con esto quiero decir que existen personas que le pueden dar un uso a la mínima reacción que sufren, tal vez en casos mínimos con exageración le den un mal uso. Considero que no es de solución la aprobación de armas para disminuir la delincuencia. Recomendaría mejor una reforma en la ley penal para que los delincuentes tengan miedo de hacer lo que hacen. Bueno, ¿hasta qué punto lo que propone Michel en este caso podría ser una alternativa, una reforma en términos penales desde un punto de vista y en el otro, por ejemplo, yo concuerdo 100% con lo que él dice? Puede ser un abuso de aquellas personas que tengan primero la capacidad económica para poder adquirir un arma para, entre comillas, defenderse. Pero también me parece que aquí hay que poner un ingrediente adicional. Nos podemos volver ciertamente una sociedad más violenta de la que ya somos. Sí, claro, yo creo que ese es el problema, porque lo que estamos entrando es una especie de guerra entre ciudadanos. Y una especie de armamentismo ciudadano, lo cual yo creo que es muy complicado y se va incluso contra la lógica constitucional en términos del monopolio de la fuerza, porque aquí se estaría de alguna manera perdiendo eso. Pero también desde la perspectiva del mercado, no solo que es el precio que señalaba que va a establecer, si es que se aprueba una cosa de este tipo, desigualdades frente a la seguridad, sino que este rato nosotros ya tenemos un mercado negro muy fuerte, un mercado informal muy fuerte, que se sabe por dónde entra, que generalmente es por la frontera sur, por el Perú, y que se dirige principalmente hacia el mercado, hacia la demanda que nosotros tenemos, que originalmente se iba hacia Colombia con fuerza, todavía se va hacia Colombia con fuerza, pero con la firma de la paz en el 2016 con las FARC, esa demanda se contrajo y entonces lo que está ocurriendo es que aquí más bien se amplió la demanda. Y entonces ese mercado informal es muy complicado y lo que habría que hacer es combatirlo. Si nosotros aprobamos esto bajo un sistema de un mercado legal, que así tendría que ser, lo que va a ocurrir en la práctica por el alto costo de las armas es que el abastecimiento va a estar en el mercado informal. En otras palabras, no solo que vamos a establecer una diferencia de acceso a la seguridad por el costo de las armas, sino que vamos a fortalecer el mercado ilegal, que se dirigiría en este caso hacia las personas de bien, llamémoslo así, pero fundamentalmente se va a ir hacia los sectores que están demandando esto, que son el crimen organizado. Y entonces creo que una medida de este tipo, por esta razón también, va a terminar siendo una medicina que sea peor que la enfermedad. Y además que profundiza dos temas que usted ha señalado muy bien, Fernando. El crimen organizado, que lo estamos viendo cada vez con más fuerza en el Ecuador. Nosotros ya no somos de ninguna manera un país de tránsito, por ejemplo, en el tema de las drogas. La presencia del narcotráfico es un hecho ya aquí en nuestro país y además de profundizar aquello, también profundiza las desigualdades sociales que existen en este momento en el país, lo cual evidentemente supone tener categorías muchísimo más fuertes de ciudadanos, ciudadanas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría, y eso sería terriblemente peligroso, no solamente para la seguridad, incluso también yo diría, me atrevería a decir, para la propia democracia. Karen Ruiz también nos tiene una visión de lo que para ella significa la posibilidad del porte de armas en el Ecuador.
El hecho de que todos usemos, bueno, podamos portar armas, yo creo que antes de poder portarlas debería haber un análisis a la persona para ver si es que está apta o no para poder utilizar un arma, en el caso de nosotros los ciudadanos. Pero ahora, si nosotros ponemos a analizar el caso de los policías y el caso de los guardias de los edificios, de los bancos, todo eso, en ese caso, ellos se supone que ya están aptos y por algo mismo es que se les dan las armas. Entonces, ellos sí podrían utilizar las armas en defensa, para defenderse. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede lo de los robos, y obviamente los guardias y los policías no utilizan las armas. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los lleven preso, porque aquí las leyes del Ecuador son tan absurdas que el policía o el guardia que defienda a alguien o se defienda por sí mismo con un arma es llevado preso. Entonces, en ese caso, sí estoy de acuerdo que se debe utilizar el arma. Y en el caso de nosotros los ciudadanos, creo que, como digo, debería primero haber un análisis para ver si es que estamos aptos o no para poder usar un arma en defensa propia. De ahí, con todo esto de los guardias y de los policías que no pueden utilizar el arma, es por esto que cada vez la delincuencia va incrementando más. ¿Por qué? Porque estos malandros abusan de eso, saben que si les dispara un policía o un guardia, sabe que se va a ir preso la otra persona y más no él. Entonces ellos abusan de todo esto. Pero en sí, para nosotros, las personas que no somos policías ni guardias, creo que antes de poder usar un arma debería haber un análisis psicológico para ver si estamos aptos. Gracias a Karen. Fernando, ¿es cuestión únicamente de leyes? Yo mucho me temo que no es así. Si es que podría dar mi posición personal, diría evidentemente que no es cuestión únicamente de reforzar las leyes. Por supuesto que se pueden mejorar, pero no es la única solución. El hecho de poder analizar el perfil de cada persona previo a emitirle una licencia para portar armas es algo que existe ya, que yo sepa, en Estados Unidos, México, Guatemala. Esa es la forma precisamente en la que el Estado, en este caso, le da al ciudadano un arma para defenderse. Pero yo creo que se trata más allá de eso, es decir, podemos desde alguna forma, desde el legislativo, por ejemplo, profundizar en el análisis de las leyes, mejorar las leyes, evidentemente que sí, pero también resta muchísimas otras cosas por hacer, por ejemplo, políticas públicas adecuadas, una justicia que no esté en mano propia, porque si es que nosotros le damos a un individuo la posibilidad de armarse para defenderse, de cierta manera no estamos deslindando la responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida de los ciudadanos. Yo pienso que es así. No, de acuerdo. A ver, primero hay que hacer una distinción que jurídicamente está establecida en la estructura normativa ecuatoriana entre lo que es tenencia y lo que es porte. Uh-huh. Tenencia no es otra cosa más que tener, es decir, propiedad. Y el porte sí es portar, o sea, usar el arma. Y hay una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro, para lo cual también se hacen exámenes, o sea, eso está previsto. Ahora, ya, nosotros decidimos que tal persona psicológicamente, formativamente, etcétera, etcétera, está capacitada de usar armas. Pero después viene otra cosa, que eso, por ejemplo, es un problema que tiene la policía ecuatoriana. Tiene que estar haciendo permanentemente capacitación. Con lo cual necesita balas, necesita un espacio donde pueda desarrollar estas prácticas. Uno de los grandes problemas que tiene la policía ecuatoriana es que tiene muy poca formación y muy poca capacitación, porque hay normas que establecen que un policía tiene que disparar tantas veces por mes para estar apto para el uso de un arma. Entonces, no solo es una cuestión psicológica,
que en eso vamos a pasar todos el examen, pero ya en la destreza del uso del arma viene el problema y uno hay que saber cómo usarlo. Lo que ha pasado en Guayaquil en estos días, por ejemplo, en centros comerciales, donde incluso falleció un niño por arma de fuego, yo me imagino si en ese hecho estaban armados, probablemente mucha gente hubiera muerto simplemente por balas perdidas. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad técnica del uso de un arma. Entonces, tras una decisión de este tipo, hay muchas cosas que habría que hacer si es que se piensa que esa es la salida. Yo no pienso que esa es la salida. Y una cosa adicional, Marcela, este rato el 75% de los asesinatos que se cometen en el Ecuador son producto de armas de fuego. 75%. Todas esas armas, nuevamente, van en el sentido de lo que hablaba hace un rato, se adquieren en el mercado negro. Y aquí viene un problema también complejo que la chica estaba comentando. Gran parte de la cantidad de armas que existen en el Ecuador están en posesión de la guardianía privada. Ahora, ellos tienen limitaciones. Ellos no pueden usar las armas en el espacio público. O sea, y nosotros le vamos a dar a la ciudadanía que no tiene ninguna capacidad el uso de armas en el espacio público cuando ni siquiera la guardianía privada que tiene formación lo puede hacer. Claro, y dar un arma a un ciudadano que no tiene formación le convierte potencialmente en un peligro muchísimo más grande para la sociedad y para el entorno de esta persona que porta un arma, porque además, entre otras cosas, el momento que uno se ve abocado a una situación de peligro, es muy difícil saber cómo vamos a reaccionar. Creo que esto nos ha pasado a todos. Yo recuerdo hace meses atrás, en un semáforo, yo estaba esperando que cambie el semáforo a verde para poder circular y se me acercaron dos sujetos con un arma de fuego y me apuntaron a la cabeza pidiéndome precisamente que les diera el celular. No tuve tiempo de pensar y yo lo que hice es decirles a estos dos sujetos, no te voy a dar el celular. Afortunadamente en ese momento cambió el semáforo y pude empezar a circular. Pero probablemente si es que hubiera tenido tiempo para pensar, quizá mi reacción más lógica para precautelar mi vida y mi integridad habría sido decirle, tenga el teléfono y déjeme en paz. Pero ese también es el problema, que en situaciones de extremo peligro, en muchas ocasiones los seres humanos reaccionamos de formas impensables. Sí, claro. Por eso es necesario, como decía ella, los estudios psicológicos. Y eso es así, y eso se hace. Pero en esta distinción que decía yo hace un momento, entre tenencia y porte, que son dos cosas totalmente distintas. Ahora, si pongamos el mismo caso de este niño de 11 años que murió y que yo hubiera estado armado y hubiera matado al tipo que le mató, que además era policía. Pues yo este rato estaría con juicio o estaría preso. ¿Eso es lo que buscamos? O sea, yo creo que no. O sea, lo que vamos a terminar es incrementando más personas en las cárceles, más personas en el sistema judicial, más personas en el sistema de investigación, como es la fiscalía, etcétera, etcétera. Con lo cual los costos de la violencia se incrementan, no solo económicos, sino los costos sociales, psicológicos, etcétera. Entonces, tomar una decisión de este tipo para que podamos nosotros armarnos tiene muchas situaciones que hay que analizar. Para empezar, si el tema de la violencia es, por ejemplo, el narcotráfico, ¿cómo puedo yo enfrentarme con una asimetría tecnológica tan fuerte como la que existe? Pues yo creo que hay que enfrentar el tema del narcotráfico de otra manera, o la violencia común, robos, hurtos, asesinatos. En una cantina discutimos sobre cualquier cosa, alguien se levanta, como está armado, le mata al otro y listo. Pues yo creo que ahí hay que enfrentar los problemas de la inseguridad desde otra perspectiva, que es justamente entendiendo cuáles son sus causas y no por irnos por esta lógica que a mí me parece que no tiene ningún sentido. Y también la creación de una verdadera política pública, Fernando, que piense en los ciudadanos, porque probablemente también lo que nosotros estamos sintiendo es este abandono del Estado.
estamos a nuestra suerte y la ciudadanía cada vez se siente muchísimo más insegura de salir a la calle porque no sabe qué es lo que le puede pasar. ¿Existe ese abandono por parte del Estado que nos está pasando factura? Yo lo que creo es que ha habido una erosión del marco institucional estatal, muy claro, que tiene un problema muy complejo, y es que dentro del Ministerio de Gobierno se tienen dos funciones que son muy complejas de sostenerla en el mismo marco institucional. Uno es la política y otro es la seguridad. A ver, yo me pongo por un instante en los zapatos de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. El día que el presidente entrega el proyecto Creando Oportunidades, que se supone que es la expresión más acabada de su propuesta de manejo del Estado, ese mismo día, es decir, la política en su máximo expresión, ese mismo día a la noche, estallaba el tema de la penitenciaría electoral. Yo, siendo Alexandra Vela, ¿a qué le pongo atención? A la política, que es el futuro de mi país o lo que yo pienso, etcétera, etcétera, que tiene que hacer el Estado, o le pongo a la cárcel, al sistema carcelario, que produjo 119 muertos. ¿A qué le pone usted prioridad, Fernando? No, yo lo que creo es que hay que separar en dos funciones. Un ministerio de gobierno que se dedique exclusivamente a la política y un ministerio de la seguridad que se dedique a la seguridad. ¿Y por qué esto? Porque antes nosotros teníamos un ministerio de justicia, un ministerio de coordinación de la seguridad, un ministerio del interior y una secretaría de la política. Entonces, eliminamos 4 ministerios para que haya uno solo, el Ministerio de Gobierno. Yo creo que eso no es lo mejor, y cuando uno ve los datos, tanto del sistema carcelario cuanto de los asesinatos, desde el 2018, cuando este proceso de transformación se está produciendo, se incrementan sustancialmente. En el tema de las cárceles es mucho más evidente, pero en el tema de asesinatos es exactamente igual. Entonces, yo creo que hay que tener un marco institucional para la política y un marco institucional para la seguridad, donde esté la policía, donde esté el sistema carcelario y tenga la posibilidad de definir las dos políticas, uno sobre seguridad ciudadana y otro sobre los mercados ilegales donde esté el narcotráfico. Completamente claro. Recuerdo yo en 2017 existió en el Ecuador la tasa más baja de homicidios por habitantes, 5,79 por cada 100,000 habitantes, me parece. Si es que antes nosotros éramos considerados un ejemplo de la manera y la forma en la que atacábamos la delincuencia y enfrentábamos precisamente esta situación, ahora estamos siendo prácticamente la oveja negra, y con cifras que lo único que revelan y demuestran es el sufrimiento, el abandono, la preocupación que sentimos todos los ciudadanos cada vez que salimos a las calles. En uno de los programas pasados yo decía, si es que antes teníamos miedo de salir a las calles por contagiarnos de COVID, ahora resulta que tenemos el mismo temor, pero tenemos miedo a salir ya no por el COVID, sino porque probablemente a la vuelta de la esquina estamos muertos, nos amenazan, nos roban, nos quitan nuestras pertenencias o demás. La situación es gravísima y creo que esto también depende de todos. Si bien es cierto, de las autoridades con algo tan claro como lo que usted ha propuesto, Fernando, es decir, de 4 ministerios, no volcarnos únicamente a uno cuyo rol principal en este momento es el político, dejando de lado precisamente la seguridad ciudadana. Ahí está uno de los grandes temas que se podrían subsanar y que tranquilamente se lo puede hacer. Y desde el lado ciudadano, ¿qué hacemos? A ver, quisiera poner también un ejemplo con el gobierno de Lenín Moreno. Cuando estaba de ministra de Gobierno, María Paula Romo, se dedicó principalmente a la política y empezó el crecimiento de la seguridad. María Paula Romo fue sujeta a un juicio político y salió del ministerio. Fue reemplazado por un policía que duró 2 meses. ¿Qué es lo que ocurrió? Sale María Paula Romo y el gobierno de Lenín Moreno se quedó hasta el final sin política, pero además se quedó sin seguridad. Entonces, yo creo que ese hecho de que haya un solo ministerio que aglutine estas 4 cosas me parece que no es lo mejor, sino que es todo lo contrario.
porque en unos casos el gobierno que sea, no estoy hablando ahora ni de Lenín Moreno ni de Guillermo Lasso, el que sea, se puede quedar sin política o se puede quedar sin seguridad. Y yo creo que eso hay que resolverlo estructuralmente. Incluso yo el otro día, en una entrevista que me hicieron, dije, el presidente Piñera de Chile, que es de más o menos la misma línea política de Guillermo Lasso, está planteando la creación del Ministerio de Seguridad. Entonces yo recomendaba que siga la línea del propio presidente chileno. ¿Por qué? Porque en Chile también hay una emergencia, este rato muy fuerte de la violencia, que no solo entró en crisis la policía de carabineros, que fue durante mucho tiempo una policía pues, con mucha legitimidad en Chile y fuera, etcétera, etcétera, sino que con esto del estallido social, la rebelión social, etcétera, que ocurrió en octubre del 19, esa institucionalidad se quebró. Y me da la impresión que en eso no es muy distinto a lo que está pasando acá. Y hemos tenido además 4 años, Fernando, de ejemplo para darnos cuenta de que esas políticas públicas no funcionaron, y prueba de ello está en las cifras, es decir, no son datos que se arrojan no desde el Ecuador, sino datos del Latinobarómetro, es decir, algo que nos estamos inventando nosotros, pero como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y mientras los enredos de la política siguen, quienes estamos pagando las consecuencias de esto somos los ciudadanos, que nos sentimos cada vez más inseguros y más abandonados. Fernando, ha sido un placer enorme poder conversar con usted, verlo a los años y bueno, pues ojalá y podamos seguir reencontrándonos para hablar de estos temas y buscar soluciones en conjunto desde la academia, la sociedad, las autoridades y demás, en un tema que nos corresponde a todos. O sea, le mando un abrazo muy fuerte, gracias por haberme acompañado y gracias a ustedes como siempre también por seguirnos todos los domingos. Un abrazo. Muchísimas gracias, Marcela, un fuerte abrazo también. Igual, Fernando.